hoy nos encontramos con el licenciado Leopoldo Acosta Cano de los Ríos, integrante del grupo Salvemos Jiménez. Buenos días, licenciado, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Licenciado, coméntenos, ¿cuál es el panorama actual relacionado con la sobreexplotación de los mantos acuíferos? Buen tema. Pues la situación ahorita no se le ha visto ¿cómo podría decir? Medidas que vayan a corregir el problema. No se ha dado el paso que es tan importante para detener esto. Hace, que digamos, 10 años que empezaba el grupo Salvemos Jiménez, hablábamos de 150,000 millones de metros cúbicos en la sobreexplotación. Ahorita ya va en 190,000 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de un manto que tiene 450,000 millones de metros cúbicos, y pues ya va en casi la mitad de la sobreexplotación. ¿Cuál es el problema? El problema básico es precisamente que se controle, como ya está establecido en la ley, no hay que hacer nada nuevo, ¿sí? El uso por los titulares, ya sea de los diferentes rubros que son el industrial, el doméstico, el público, el de lo agrícola, para que se regule a lo que viene siendo lo que es el título de concesión. La Constitución lo marca muy claro, hay un título de concesión para poder hacer uso de esas aguas, pero ahorita los títulos, pues hay problemas de que hay una concesión dada, otorgada, y se está extrayendo mucho más de lo que corresponde, ¿sí? Cabe señalar que aquí en Jiménez es cierto, la agricultura ha estado trabajando mucho, pues el problema ahí está. Y ejemplo, los nogaleros se tiene ya, yo creo que el 93-94% de riego presurizado, a diferencia de los distritos de riego, ¿no? Esa es una salvajada, diría yo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional está el 5% presurizado, o sea, tecnificado. O sea, están regando como antes, así por aniego, y eso es mucha pérdida de agua. Pero bueno, tenemos que hacer algo, y eso es precisamente lo que no se ha estado trabajando, no se ha puesto el cascabel al gato, y que todos pongamos nuestra parte, porque si bien es cierto, algunos tendrán que reducir sus áreas de siembra o de cultivo, o tan sencillo, manejar mejor el agua, ¿sí? Porque está comprobado de que no se requiere tanta agua. En el ejemplo cultivo nogal, que es el cultivo que aquí más se maneja, se habla de 1,000 litros por nogal diarios, cuestión que no va. Y no va, lo podemos hasta aterrizar en un ejemplo muy claro, ¿no? El nogal es nativo de aquí, de Jiménez, de esta región, Allende, Jiménez, Coronado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto llueve aquí en Jiménez? 350 milímetros. ¿Qué son 350 milímetros? 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado. Entonces llueve en el año 350 litros por metro cuadrado. Dígame, con 1,000 litros diarios, ¿cuántos millones de litros estamos tirando de más? Es cierto, el cultivo, el nogal, con eso vive y sobrevive, y en su momento dado produce pequeñas cantidades. Es claro, el nogal es productor de madera, no de nuez. Pero aquí en la región, pues bueno, se ha trabajado para que sea, en todo el mundo vaya, para que sea productor de nuez. Pero está claro de que no se necesita tanta agua para eso. Entonces sí pudiéramos que si se está regando con 1,000 litros de agua diarios, algunos, la mayoría, al momento que se reduzca ese volumen a lo que dice el título, se podría el nogal mantener. A lo mejor va a haber un estrés definitivamente, ¿sí? Por la situación de que va a cambiar su cantidad de agua, pero al final de cuentas se tendrá que hacer. Y una, lo entendamos, y la otra, aunque no lo entendamos, porque vamos para el fondo todos. Allá hay muchas huertas de nogales. Ustedes pueden ver aquí en la llegada a Jiménez, de Camargo para acá, se tienen nogaleras secas, ¿sí? Nogaleras secas que estaban ya casi a punto de producir y se tuvieron que secar, se tuvieron que abandonar. ¿Por qué? Entonces tendremos que llegar a eso todos, ¿no? Entonces por eso tenemos que hacer conciencia, queramos o no queramos. Por eso es donde entran el gobierno, ¿sí? Si nos podemos poner de acuerdo, qué bien, pero cuando no se puede uno poner de acuerdo, tiene que aplicarse la ley. Y decir, ¿qué dice la ley? Pues tan sencillo, con base en un título usted va a extraer un volumen determinado y ese es el que va a hacer. No, pero es que yo tengo muchos nogales. Pues qué bueno, ya gracias a Dios, ya rindió, ya póngase a lo que le toca. Y si no, también hay gente que lo está haciendo, hay gente que lo está haciendo, y están adquiriendo títulos de los ranchos que ya no se han trabajado, que se fueron a Estados Unidos, se fueron a otra parte, ya no les interesó sus cultivos.
Y quedó el título ahí y es válido. Dentro del acuífero mismo se puede adquirir esos títulos y quien no quiera seguir sus cultivos puede adquirir esos títulos para tener ya el agua suficiente para seguir regando sus nogaleras o sus cultivos que correspondan, porque no nomás el nogal consume agua. Están los establos, están las alfalfas, están muchos. O sea, es algo que debemos de entender todos porque definitivamente tenemos que llegar a un punto de acuerdo y si no, pues la autoridad tiene que llegar y establecer esa situación porque si no esto va a colapsar, ¿sí? En su momento. Sí, entonces ¿usted cree que la problemática mayor se debe a aquellos agricultores o aquellos nogaleros que no respetan el acuerdo que llegaron? Es claro que en cualquier parte del mundo la agricultura es la que más demanda agua, en cualquier parte. Bueno, el 80-85% del agua la consume la agricultura en el mundo, ¿sí? O sea, no es de cosa particular en Jiménez. Pero definitivamente, claro que por ser el mayor demandante del agua, pues es el que tiene que tener un poquito más de conciencia y llámese todo el agricultor y los que dependen de ello, ¿verdad? De ese uso. Ok. Licenciado, ¿cuáles son las mayores consecuencias sobre la referida sobreexplotación? Hay varias. Hay consecuencias económicas, pero las más difíciles y más graves son las de salud. ¿Sí? Es cierto, o sea, aquí se habla de que Jiménez, la ciudad, puede desaparecer. Yo difiero un poco de ello. ¿Por qué? Porque aquí en Jiménez se necesitan, hablemos de 120 litros por segundo, ¿sí? Para el suministro de toda la población, de los 40,000, de los 35,000, 36,000 habitantes que vivimos en la cabecera municipal. Entonces, 125 litros por segundo, está usted hablando de, a lo mejor son 3 pozos de 7 pulgadas, 3 pozos, sí, ya son 150 litros casi por segundo, ya tendríamos reserva para ello. Y tan obvio es que gracias a Dios se pudo lograr en la Junta de Aguas llegar a ese punto, de poder manejar bien el agua, porque nos estaba manejando, ustedes tenían en un momento 148 litros por segundo, hace 5 o 6 años, y había tandeo. Y ahora con la tecnología aplicada, al distribuir bien el agua, con 125 litros se quitó el tandeo. Entonces, todo eso tiene que ser, empezando por los usuarios, vas a ahorrar agua. Pero también acá con los agricultores, ¿qué es lo que pasa? Le digo, son tres pozos de 50 litros y en la región hay 700 pozos. No es posible que digamos que se va a colapsar la ciudad, ¿sí? Lo que sí es cierto que se está teniendo y todavía no se corrige es el arsénico en las llaves, que si bien se dijo muy claro por el organismo de la Junta que no es potable para tomar de las llaves, que es algo que sabemos desde hace ya 20 años, pues bueno, se tiene que seguir insistiendo, pero aún así, aunque no le ingiramos, hay un problema, el que lo estemos bañándonos con agua con arsénico, o sea, ahí va quedando, va haciendo un daño, no hace nada bien, no es tan dañino como tomársela, pero no hace nada bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto no se corrige, tenemos que hablar primero de la población. Si bien la economía es un punto muy importante, el más importante somos nosotros como seres humanos. Pero está salvable la situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahorita la Junta, ejemplo, aquí en Jiménez, la Junta de Aguas cuenta ya con cerca de 70 litros por segundo de agua potable. O sea, está a 50 litros por segundo de hacer que haya agua potable en las llaves. Y sin necesidad de haber colapsado nadie, por un lado. Pero si se sigue extrayendo de esa manera, pues claro que se va a seguir batallando más para encontrar esa agua potable y vamos a seguir bajando los mantos y eso es una aliciente para que las aguas salgan con más arsénico, ¿verdad? Pero si controlamos esto entre todos y principalmente los mayores usuarios, también el punto es, decían, el reducir ahorita el uso en el agua, en el uso agrícola, puede generar un problema económico en Jiménez. Yo les pongo este ejemplo. El problema económico ya se dio desde antes. ¿Por qué? Nosotros pertenecemos a la Asociación de Nogaleros. ¿Y qué es lo que sucede? Yo recuerdo reuniones de la asociación hace 20 años y pues estaba el sector social, o sea, los ejidos. Había muchos ejidatarios ahí, muchos ejidos que tenían sus nogaleros. Ahorita le pregunto cuáles ejidos están ya, continúan con el nogal. Se han desaparecido. ¿Por qué? La mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? Y toda esa gente del sector social
me atrevo yo a asegurar que gastaban todo su dinero aquí en Jiménez. Aquí en las tiendas de Jiménez, en los barrios de Jiménez, en las cantinas de Jiménez, está en todo, pero lo gustábamos aquí, ¿sí? Y ahorita no. Ahorita mucha gente que es de fuera, que han comprado esas tierras o que trabajan, pues ya no se invierte aquí. Entonces el asunto económico ya se dio y puede darse más si en su momento no entendemos, como agricultores mismos, de que estamos en un peligro para nosotros mismos, tronarnos a nosotros mismos. Entonces, las consecuencias son graves, se puede ver, económica y de salud, la más importante. Que con esto, si se puede dar, como se dio en el organismo de la Junta, una buena distribución, se vio que con menos agua podíamos tener un consumo de 200 litros por habitante diario. La gente tiene su agua en la regadera en el día y en la noche en el tinaco. Listo. ¿Para qué quiere más? Pero si no se controla esto, puede empezarse a batallar esos pozos que ya están, otra vez irse más para abajo, ¿verdad? Pues sí. Comentaba que habían 3 pozos aquí en Jiménez. No, ahorita el organismo está con 14 pozos y 1 por conectarse. Ese es uno de los pozos que se provoca rumbo a la hacienda. Ajá. Y tiene agua potable, son 36 litros por segundo. ¿Y de esos pozos cuántos están contaminados con arsénico? La mayoría está, le digo, el pozo 3, el pozo 4, el pozo 5, el 3, el 4, el 5, esos están potables. Los otros 10 tienen niveles dentro de unos más graves que otros en cantidad de arsénico. Y el pozo que se repuso en la hacienda, ese está libre de arsénico también. Entonces, con esos pozos se juntan cerca de 70 litros por segundo de muy buena calidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué problemas en la salud puede haber, el licenciado, debido a la ingesta de esta agua con este tóxico? Con el arsénico. Pues la mayoría se dice que viene siendo la hipertensión y cáncer. ¿Sí? Y coincidentemente se ha visto los estudios que Jiménez tiene esos niveles de la mayor causa de muerte, viene siendo por hipertensión y cáncer. Entonces, no podemos asegurar, porque no tenemos el estudio nosotros como grupo, de decir es especial. Nos decían en una ocasión ahí en la Junta Central, decían es que hay arsénico bueno y arsénico malo. Es cierto, pero el asunto es de que nos digan a nosotros que no es causa del arsénico, ¿verdad? No nomás decir que hay aquí o no hay, que se pudiera decir a la autoridad, decir, mira, esto no te está haciendo daño, pero ¿con qué estudios? No nomás decirlo. Entonces sabemos que es algo que no nos está trayendo nada bien para la ciudadanía, que con esa agua potable que está, claro que al momento de ponerla en la red, si lo hace uno adecuadamente, puede uno mezclar esa agua y disminuir esos niveles de arsénico en las redes. Pero pues sería muy conveniente que se continuara con ese trabajo para que se buscara esas fuentes de abastecimiento, que sí las hay, comprobado está el año pasado, el año pasado. El año pasado se comprobó que se pudo sacar agua, y agua de calidad, ¿sí? Entonces es seguir por ese rumbo los organismos y los titulares de esos organismos para que se logre y se pueda quitar ese problema aquí en Jiménez y pues en la parte del estado, ¿verdad? Y referente a todo lo que platicábamos ahorita, ya como última pregunta, ¿cuál sugiere usted que sea la solución a todo esto? No hay más, que cada quien extraiga el agua que le corresponde en su título, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el problema, la sobreexplotación es sacar más de lo que tiene el manto. El manto es como, vaya, el agua está inventariada, lo digo yo, así lo comento, ¿verdad? El agua está inventariada, no hay más que la que tenemos, y no se puede por un decreto decir, pues ahora va a haber más agua abajo. No, ese es el agua que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua? Mal o bien, asignó los volúmenes, pero ahí es donde está el problema, de que se supone que esos volúmenes se asignaron con base en lo que había del inventario de agua. Al momento de que sacamos más de lo que nos están dando, pues estamos haciendo esa sobreexplotación. Entonces, ese es el problema, y la solución para nosotros es precisamente eso, que la Comisión Nacional del Agua no sea tan estricta en cuanto a situaciones de que si el ADM, que si la profundidad, que si lo demás. O sea, un ADM más grande, una profundidad más grande, son gastos extraordinarios para el agricultor también, ¿sí? El asunto es que se mida, tan sencillo como dice la ley, con un medidor volumétrico, su agua y listo. Usted ya se la acabó, listo, se cierra. Se le bajan sus cuchillas y se acabó. No, pero es que yo que me voy a manifestar porque yo de mí depende.
pues hay que cuidar, o sea, hay que cuidar porque lo que estás haciendo tú está en detrimento de otros, ¿sí? Entonces, tenemos que entenderlo de una manera más madura y entender que hasta nosotros mismos nos estamos haciendo el daño en ese sentido y en un futuro puede caer. Antes decíamos, va a caer este que tiene 3 nogalitos. Ahorita hay nogaleras de 100 hectáreas, de 150 que se han abandonado. Y no es cualquiera de que diga, no, pues que yo tengo para hacer un pozo. Ya se te acabó el dinero y se te fue. Alguna gente se retira antes de que se le acabe y dice, esto ya no fue en Jiménez. Entonces eso tenemos que ver y creo yo que sería la solución, que se mida el agua como se debe de medir y cuidarla entre todos. ¿Sí? Sí, pues le agradecemos bastante, licenciado, por poder darnos este tiempo. ¿Y hay algo que le gustaría agregar? Pues nada más, o sea, a lo mejor rápidamente el ejemplo que siempre he comentado. Aquí la ciudadanía estaba consumiéndose más o menos entre 300 litros por segundo, litros por habitante diario. Les ponía yo el ejemplo, si la ciudadanía, los 36,000 habitantes de Jiménez, tuviéramos una cultura del agua muy, que bajarnos a 150, a la mitad, ¿sí? A la mitad de ese consumo, ahorraríamos 2 millones de metros cúbicos, ¿sí? Eso son 2 millones entre 36,000 habitantes. Pero hay gente que está, ejemplo, van a decir, no los hay, sí los hay. Gente que tienen pozos de 10 pulgadas. Son muy pocos, pero los hay. Pero un pozo de 10 pulgadas saca 2,5 millones de metros cúbicos. Y su título es para 500,000. Entonces está sobre extrayendo 2 millones. ¿Qué nos da esa cantidad? Lo mismo que entre todos los pobladores de Jiménez pudiéramos ahorrar en un año. Él está sobreexplotando el manto con 2 millones. ¿Sí? Entonces, fíjate, si se pone la atención en esos grandes consumidores, en las gentes que están extrayendo de más, se tendría que ver a todos, ¿verdad? Porque no puede ser uno selectivo. Pero con esos ejemplos dice uno, caray, o sea, ¿cómo que Jiménez va a desaparecer? ¿Cómo que no se puede hacer algo? Claro que se puede hacer. Pero ahí es donde 20 años que hemos estado en esto, pues no ha habido valiente que le quiera entrar. ¿Sí? Así es sencillo, de las autoridades que son las que corresponden, porque a veces le meten ahí la palabra que se oye muy bonito, la gobernanza, y la usan mucho hoy en día, pero la gobernanza se da cuando ya hay gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la gobernanza es decir, usted y yo vamos y decimos, este pozo está sacando de más agua, señor, le cierra la llave porque no viene la autoridad. Pero si no hay autoridad que lo respalde a uno, van y lo agarran a palos a uno. Entonces, ¿cómo quieren? Se ve muy bonita la gobernanza y qué bueno que pudiéramos llegar allá. Pero primero tiene que haber gobernabilidad y de ahí ya la gobernanza sabe usted de que dice, voy a denunciar a esta persona, voy a denunciar a esto otro. ¿Por qué? Porque van a venir y lo van a poner en orden. No lo tengo que poner yo a luchas con él. Sí, pues. Entonces, eso sería por nuestra parte. Bueno, muy amable, licenciado. Gracias a ustedes.